que encuentra su mayor heredero casi contemporáneo en Rubén Astudillo, de quien Hernán Rodríguez Castelo dijera, cito: Rubén Astudillo asume el discurso fluyente de los poetas cuencanos del Elam y lo intensifica para atacar con tono desgarrado los grandes temas de la inquietud humana. Cierro la cita. Segundo, identidad generacional. Nos referimos con identidad generacional a la voz lírica construida en un tono testimonial que habla por quienes el poeta considera sus contemporáneos, compañeros, herederos de un mundo caótico. ¿Por qué un mundo caótico? Es la transmutación del mundo de la organización feudal y la crisis de la institución cristiana sobre la cual se sostenía la sociedad cuencana. Seguramente resultaría un estado de desconcierto para la generación de los nacidos en la segunda mitad de la década de los 30. Además, el sentir mundial de la primera mitad del siglo XX marcarían el escenario sobre el cual se levanta la actividad artístico-intelectual de Occidente, su filosofía y las formas de percibir la realidad. Un mundo caótico, decía, decrépito, amenazante, moribundo. Sus contemporáneos en la soledad, en la desidia, la inconformidad, la ira, el abandono, que el mundo depara a toda una generación de la cual el poeta pretende ser el portavoz. Cito: somos antiguas islas de tristeza que nadie ha descubierto. Cierro la cita. Las primeras publicaciones de Astudillo, esencialmente los poemarios Desterrados y Canción para Lobos, se constituyen en cantos que procuran la conciencia social a partir del estruendo de la voz poética y su intento por cifrar el sentir de una generación que, lejos de enseñar la realidad en una poesía invasiva, hija de un rasgo de la modernidad, enfrenta y asume dicho enfrentamiento como deber natural, como obligación espiritual, como única posibilidad dentro de lo que el mismo poeta llamó poesía testimonial. La conciencia sobre el lenguaje, que es uno de los pilares fundamentales de la poesía contemporánea, a decir de Sucre, Octavio Paz, Saúl Yurkiewicz y otros, sobre el poder adánico de la palabra, se revela desde la imposibilidad que ha resultado, desde la derrota que asume en soledad el espíritu apocalíptico y fragmentado que obra en esta obra. Cito: en vano, con amor escribimos, con sangre escribimos la palabra querida en mitad de los siglos. En vano inventamos la palabra. Cierro la cita. La primera poesía de Astudillo, en clara actitud de vanguardia, se puebla de imágenes veloces, metáforas que sugieren o tientan una reinterpretación del oro, que no llega a consumarse. Con una fuerza aguda y hiriente se plantea a sí misma frente a una voluntad de cambio en la costumbre poética de la cuenca de los años 50, esa quietud y las formas heredadas. Esta voluntad de cambio, la disposición tipográfica y la disposición de los espacios vacíos del poema son una constante en la obra de Astudillo. Cito: la disposición gráfica en el espacio en blanco de la página juega un papel importante en la producción de sentido. Cierro la cita de Vintimilla. La ausencia, la soledad, la desesperanza, es decir, la contingencia, caminan en estos poemarios, los guían en un claro matiz sartreano y su existencialismo ateo, como lo llamaría Ismael Quiles. La escritura de Astudillo en estos sus primeros años de experiencia poética llega a encontrar su voz, como dijera Rodríguez Castelo, en Canción para Lobos, un poemario icónico ya en la historiografía literaria ecuatoriana, el cual se muestra como un recorrido que a manera de expiación esculpe verdades medidas por cortes bruscos en el ritmo versal, encabalgamientos audaces, destrucción de la sintaxis y empoderamiento del espacio visual del poema. Pero sobre todo constituye un espacio de catarsis en el cual, y solo hacia el final, vemos el resurgir de la esperanza en los versos de quien, tras la desintoxicación que pretende la extensión del texto, encuentra esa voz que propone la aventura irracional de la humanidad. Cito: y sin embargo, os juro que somos los mejores en queriendo salvarnos. Vamos a amanecer el mundo. Vamos a lavarle las puertas a todos los que lleguen. Cierro cita. Tercero, tierra. La pasión telúrica en la poesía ecuatoriana del siglo XX fue una constante al llegar su primera mitad, arrastrando las influencias de la narrativa indigenista de los años 30, que rigió la actividad literaria del país, más la de Neruda y su tercera residencia, y sobre todo la del canto general, la de Silvio Carvajal, además un hecho decisivo para la futura configuración de, o un intento de, un imaginario patrio,
la guerra perdida contra el Perú en el 41 y el desmembramiento territorial como consecuencia de la firma del Protocolo de Río de Janeiro, lo cual imprimiría entre los intelectuales ecuatorianos una necesidad de afirmar raíces patrias en nuevos imaginarios. Una vocación telúrica con miras a una construcción cívica, decía Iván Carvajal, a propósito de Jorge Enrique Adón y algunos de sus contemporáneos. Cito: su vocación fue cívica, su propósito, fundar mitos para la endeble nación-estado. Cierra la cita. Frente a esta tendencia, Astudillo inicia la búsqueda propia de esa identidad, de ese nombrar la realidad para hacerla propia. Desde temprano en su lírica podemos leer el poema Responso para tu tierra irremediable, en el cual, a modo de elegía, la despedida por la muerte del amigo de la infancia se muestra como la semilla de una fuerza recurrente a lo largo de su obra, la dicotomía campo-ciudad, el equilibrio inherente de la vida bucólica en contraposición al desorden y la polución de la urbe. Cito: te mueres, Juan José, sin esperar las cosechas siquiera, y tal vez está bien, tal vez tengas razón. Cierro la cita. Más allá del hogar, de la parcela y el arado, del camino común, la estepa y la costumbre que pasan, el mundo se bate en guerras y terrores que van dejando, cito, vacías las escuelas, vacíos los hogares y teñidos de rojo los cristales. Cierro la cita. Más allá del ciclo estacionario que cumple voluntades, del silencio y la continuidad, más allá de ese tiempo primigenio, cito, de sus 20 años puros sobre la tierra triste, cierro la cita, está en la velocidad iracunda del mundo y sus tempestades, la sangre que pide tiempo a su imposible, la certeza del fin, que reviste horizontes, la incongruencia del sendero círculo, esa certeza de todo cuanto vuelve deshaciendo la esperanza del cambio, la renovación, del salir de la niebla que envuelve los senderos. El poema, con extraños vuelcos, cito, de espaldas en el júbilo, la tierra es una hembra en espera del polen, cierro la cita, y una estridente metaforización en donde los extremos se juntan en imágenes fugaces, oníricas, abro la cita, las estatuas del mar, las gaceras del viento, las llamas de la aurora, los caballos azules, las playas agitadas, las tumbas que se orean, las banderas que nacen, cierro la cita, cae en una atmósfera oscura, la razón de la desesperanza. Todo vuelve al hombre, final de todo, incluso de su sin razón. Abro cita. Ay, pero sin nosotros, pleamar de adioses, lobos desterrados. Ay, pero sin nosotros, ¿quién la razón de nada? ¿Quién los nombra las cosas? Ay, pero sin nosotros, ¿quién la sal de esta tierra? Cierro la cita. Cuarto, la importancia de un espacio desde donde empezar. En 1982 se publica Poemas, tras casi una década de silencio lírico. El extenso poema De la tierra, el fuego y los recuerdos, que comienza el poemario, constituye lo que sería el mito fundacional sobre su palabra. En la poesía ecuatoriana de la segunda mitad del siglo XX, decíamos, no pocos son los escritores que fundamentan su labor en, cito, construir mitos historicistas como horizonte de fabulación poética. Cierro la cita de Carvajal. Así como continuando la pasión adánica del Carrera Andrade del fabuloso Reino de Quito o de Atahualpa, de Benjamín Carrión, la generación que irrumpe al partirse el siglo procura configurar estos ámbitos mitológicos para su poesía. César Gabriel Andrade, Jorge Enrique Adón y Hugo Salazar Tamariz, entre otros, son ejemplos de lo manifiesto. Efraín Jara y Drogo, desde Cuenca, irrumpe en la poesía nacional con su propia manera de mitologizar la poesía, las Islas Galápagos. Rubén Astudillo poesa su universo inmediato en la pequeña comarca que vivió desde los ojos de la infancia, la vieja casa familiar y el mundo a través de su recuerdo. Nombrar dicho espacio, entonces, comportaría una completa y delicada sucesión de tentaciones, de palabras que dibujen, que canten el nombre añorado, la palabra que inmortalice la memoria ancestral, cósmica del mito de origen. Porque en la certeza del ensueño, dijera Bachelard, el tiempo pide tregua. Los olores, los colores, las fugacidades se bautizan, se levantan. El equilibrio, por segundos,
se brinda a manos llenas. Cito. Tiene un nombre de lago vegetal o de acuario de largas llamas verdes. Cierro la cita de Astudillo. Evocación de un pasado idílico, de la memoria ancestral en donde el ritmo de la naturaleza está invadido, pausado por la voluntad del hombre, por su propio acontecer. La tradición natural de la tierra, sus ritmos para la cosecha y la lluvia que la permite, su cíclica costumbre. La tradición cultural del hombre, los tiempos que él genera, su propio equilibrio, su cíclica costumbre. Es evidente que Astudillo compone este poema con un espíritu romántico, ya que se propone en búsqueda de la inocencia primigenia. Abro la cita. Los románticos hacen del sueño una segunda vida, y aún más, un puente para llegar a la verdadera vida, la vida del tiempo del principio. Cierro la cita de Octavio Paz. En este espacio, la mistificación de la tierra, la identificación con la misma, el ejercicio vital de pertenecerse a un lugar, a un pasado, a una historia, acuden en una suerte de imágenes de corte surrealista. Cito, catedrales de savia terrestre, múltiple brazo de los caminos, placenta celeste de la tierra, el aire como un árbol de leche musical y esplendores. Cierro la cita. El poema como documento histórico, y recordemos lo que decía Schopenhauer, ¿no? El hombre se encuentra mejor reproducido en la obra de los poetas que en la historia. El poema como documento histórico, decía, funciona para el escritor a la hora de forjar su pertinencia. En este sentido, que comienza con la búsqueda de un nombre para el lugar añorado, que describe luego a sus habitantes dueños de una profunda herencia, que se hunde en sus, cito, en sus conchos de fiesta y sus puñales, que suena en su bocina al aire, continúa en una suerte de diálogo histórico, una suerte de exposición pasional y estructurada sobre momentos mínimos de esa historia, lo que dijera la historiografía actual como identidad, como espacios de recuperación de la memoria. Cito, pasan los jugadores de Pucara y en sus ondas va borracha la muerte. Pasan los gollistas de la sala con sus relámpagos, los bailadores a caballo de octubre, los mingueros de agosto, los estandarteros de abril. Pasan los contrabandistas con sus enormes ponchos de agua y sus revólveres. Pasan los cuatreros y los priostes, los ensalmadores y los danzantes, los cazadores de venados, los músicos y los chalanes. Pasan los arrieros. Ellos hicieron este pueblo, le crecieron entre soles y heladas. Cuidaron sus lenderos, digo, su destino. Le dieron este nombre de hermosa llama húmeda, el valle. Cierro la cita. Rubén Astudillo y Astudillo, para concluir, construye su voz a partir de la de su pueblo. Su palabra es su mito de origen. A su vez, su pueblo, comienza a contar su historia a partir de la voz del poeta en esa suerte de vuelta al ser, en donde el escriba finca sus certezas para buscar las voces que cierran el encuentro. Abro la cita. Desde la piel sin fin del vino del reencuentro. Cierro la cita, gracias.